te va? Buen día. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. por acompañarnos. Bueno, Un placer. ¿cómo te ha pegado todo esto del fútbol uruguayo, el resultado de ayer? Digo, porque a la vez insoslayable no preguntártelo, ¿no? Estamos todos medio de capa caída, me parece, ¿no? Y es muy difícil cuando de los últimos 15 puntos ganaste uno solo y cuando te hacen goles como los que te hicieron es imposible. La verdad que estamos todos muy afectados y ya en zona de riesgo de clasificar. Estamos séptimos y con un saldo de gol de -7. La verdad, muy complicados y creo que los hechos están demostrando de que se debieron en la fecha pasada haber tomado algunas acciones que ahora es afrontar. Bueno, hay que ver qué pasa, ¿no? Con las decisiones que se toman en lo que hace la conducción de la O quién las toma. selección, O sea, el ¿no? propio Tavares dijo, ¿Quién ¿quién va a Claro, pedirle? ayer Tavares estaba un poco como estirando la mano diciendo, bueno, no, a ¿Y mí quién a mí no- agarra a mí el no me fierro toca. caliente? ¿Y quién Porque agarra el fierro le caliente? preguntaron si iba a ir, si no se iba. Él dijo, esa decisión no la tengo que tomar yo. Y ahí como que cuestionó que se decida en el sentido de invitarlo a que se vaya, ¿no? Bueno, no sé, en fin. Pero no lo invitamos a Pablo Durán a hablar de esto, lo invitamos como abogado representante del sector empresarial, los consejos de salarios, que ya están finiquitando, digamos, sus acuerdos. Se dio una prórroga, ¿no?, de 2 semanas más, pues estaba previsto que sobre esta fecha ya cerraran todos los acuerdos. Pero quedan algunos todavía, ¿no? ¿Cómo está? Claro, es así. Primero ha sido una ronda larga, ¿verdad? Tengamos presente que todos los ajustes que se acuerden son retroactivos al 1 de julio. Imaginemos la cantidad de meses que han pasado y cómo pegan las empresas tener que pagar todo eso inmediatamente de que se laude o se acuerde. Estaba prevista la finalización de la ronda el 15 de este mes y se va a prorrogar porque hay todavía una cantidad muy grande de grupos en plena negociación. Para que ustedes tengan referencia, hay aproximadamente 187 unidades de negociación. De esas 187 unidades de negociación, solamente hay 70 que tienen acuerdos firmados. Muy poco. Hay unos 40 que están muy avanzados, digamos con preacuerdo, pero quedan 100 y pico que están negociando todavía. Claro. Entonces es una pauta clara de que es una ronda muy difícil. Y además, estos acuerdos tienen una gran particularidad. Un porcentaje muy menor se logró con acuerdo tripartito, o sea, por el voto de los 3 integrantes del Consejo de Salarios, empresarios, trabajadores y Ministerio de Trabajo. Solamente el 30%. El resto, el Ministerio se abstuvo porque las partes negociaron por encima, perforaron, sobrepasaron los lineamientos o pautas dadas en esta ronda. Otro elemento muy significativo que da una ronda bastante incierta. Claro, bueno, es lo que permite la OIT, ¿no? Que se negocien trabajadores en empresas, el ministerio se mete o cuando lo llaman o cuando de repente hay un conflicto. En ese sentido vos mencionabas que en algunos casos el acuerdo fue por encima de la pauta que puso el gobierno, la pauta de inflación, ¿no? Claro, te explico. Primero, el Consejo de Salarios tiene una integración tripartita, el Ministerio de Trabajo forma parte de él y por lo tanto forma su voluntad de decisión, porque las decisiones se toman por consenso o por mayoría. O sea, acá sí tiene el Ministerio no un rol de mediación, sino un rol de ser un actor decisor en la negociación colectiva. Pero obviamente, como dicen los convenios internacionales, la negociación colectiva por esencia es bipartita. Entonces, muchas veces patronos y trabajadores acuerdan, o también está pasando en esta ronda que hay muchos casos que se abstienen los trabajadores y el Ministerio y los patrones están acordando de acuerdo a las pautas. Y sí, la gran mayoría de los acuerdos, es porque han dado más de los lineamientos. Nosotros tenemos que tener presente que venimos de un Consejo de Salarios, de un convenio puente, donde ahí hubo un gran acuerdo nacional muy valorado, donde todos los actores sociales se pusieron de acuerdo para hacer una negociación por un año, donde además al término de ese convenio hubo pérdida de valor salarial, algo que no pasaba del año 2005, y los trabajadores tuvieron un 4,22% de pérdida salarial. O sea, arrancamos esta ronda en el medio de la pandemia, porque todavía no terminó, con un retraso salarial del 4,22%. Entonces, obviamente, en el centro de la negociación que estuvo, cómo recuperar ese 4,22% que venía debido. Y en los lineamientos solamente se preveía recuperar de ello 1,6%. Sí. O sea que la gran discusión, ¿cuál fue? Que todas las organizaciones de trabajadores querían recuperar el 4,22%. Entonces, al acordar sobre eso, se apartaron de las pautas y ahí es que el Ministerio no pudo acompañar. Y también el otro gran tema en el cual hubo apartamiento es en el correctivo final. Estos lineamientos prevén un convenio a 2 años.
Y a los 2 años hay un correctivo final, tomando en cuenta la inflación de los 2 años versus los aumentos dados, pero el porcentaje de corrección varía en franjas según la pérdida de cotizantes que haya tenido cada sector como consecuencia de la pandemia. Y eso tampoco lo querían las organizaciones sindicales, que querían una recuperación del 100% de la inflación. Y esto es lo que generó la negociación. ¿Y esto llevará colectiva. un empuje inflacionario o puede llevar un empuje inflacionario? Y bueno, tú date cuenta de que los aumentos que se están pactando tienen un doble contenido. Inflación estimada y un poco de la recuperación de ese 4,22, que como decía, está previsto 1,6. Para que tú tengas claro, si tomamos en cuenta solamente este primer semestre, la inflación que corrió de julio a ahora ha sido de 2,9 y la inflación estimada para este semestre es de 1,8. O sea, ya los números para este primer semestre están demostrando que la proyección inflacionaria es muy inferior, casi la mitad de lo que se pautó. Si esto se replica en los distintos semestres, el correctivo final va a ser muy duro y los empresarios trasladan a precio estos aumentos salariales y esos traslados de precio como una espiral que genera empuje inflacionario. Por eso es mejor partir de una negociación donde se tomen topes un poquito más altos para que después los correctivos no sean imposibles. Y bueno, justamente, el gran tema es que hay muchos sectores con dificultades, hay muchos sectores que todavía están recién comenzando la actividad y están intentando posponer esos aumentos para la finalización del convenio. Pero va a ser muy duro. Tú date cuenta de que en julio del 23 vas a tener la diferencia del 4,22 que no recuperaste. Vas a tener un correctivo inflacionario de por lo menos 3 puntos, como vienen las proyecciones. Y además comienza la 10ª ronda, que los aumentos son con vigencia 1 de julio del 23. Juntás todo eso y va a haber una situación muy tensa. Ahora, ¿qué pasa con las empresas que no tienen, digamos, la posibilidad de negociar de este modo? Es decir, porque ahora contamos cuáles son los grupos que han logrado correctivos mejores y cuáles son los que están rezagados, porque a esos también después se los lleva la corriente, ¿no? Claro, yo creo más allá de que son negociaciones independientes. Sí, yo creo que, como todos sabemos, esta es una negociación por rama y luego están cómo ese traje que se negoció lo aplican cada empresa. Y esta es una ronda donde hay muchas empresas no es válido para, que están para los rubros. O sea, lo que se negocia por rubro después no lo puedes aplicar a todo. Es por sector, claro, es por sector. Entonces, el tema de los descuelgues es una realidad. O sea, el descuelgue es un instituto que está previsto en la ley del Consejo de Salario, que aquellas empresas que se presentan en el ámbito correspondiente y acreditan por balances, por estado de resultado, una situación económica inviable para cubrir estos aumentos, puede tener una resolución que requiere mayoría simple de los 3 integrantes, patronos, sindicatos y Estado. Hay muchas empresas que están recurriendo a ello porque no están pudiendo enfrentar los aumentos que están fijando. ¿Y en qué rubros, en qué empresas están pagando, están haciendo los mejores ajustes, digamos? Bueno, yo creo que sectores? el Uruguay tiene primero, por suerte, ahora no ha habido negociación colectiva, pero el sector construcción es indudable que ha hecho un convenio muy bueno a largo plazo, donde es claro que hay una reactivación importante del sector. Hay algunos sectores industriales, la industria química, el sector perfumería, han habido algunos sectores dentro del grupo comercio que está muy complicado, que han hecho algunos ajustes, servicios financieros ha también acordado, el sector pastas ha acordado, el sector del grupo 1 de industrialización de alimentos también acordado. O sea, como vemos, hay varios sectores que han acordado, pero hay otros que están extremadamente trancados y son fundamentalmente aquellos que son los sectores más afectados por la pandemia. Agencias de viaje, hoteles, restaurantes, o sea, son los sectores más complicados. En los próximos meses, si siguen estas demoras, los retroactivos que van a tener que pagar y cómo se ven afectados también los trabajadores, ¿no? Los asalariados, cuando se tenga que cerrar esa brecha. Y bueno, hay algunos convenios que ya prevén esa dificultad y permiten que la retroactividad se pague en 1 o 2 cuotas, que son los menos. Por lo tanto, la exigibilidad jurídica de pagar el ajuste de julio es dentro del mes de cargo que se apruebe. ¿Cuándo se aprueba el Consejo? Cuando se registra y se publica. Por lo tanto, haciendo una ficción, acuerdos que se están cerrando ahora, que se publiquen en noviembre, lo van a tener que pagar con el sueldo de diciembre. Claro. Entonces, y además en enero ya viene otro aumento, porque las pautas prevén aumentos semestrales, 1 de julio, que todavía se está discutiendo, pero el 1 de enero ya hay otro aumento. Entonces va a ser un tema complicado.
Bueno, al gobierno no le hace gracia esto, ¿no? El que se hayan negociado de repente acuerdos por encima de las proyecciones y de la propia pauta que fijó el Ministerio de Trabajo, ¿no? Claro, porque bueno, esto a la larga también puede traer conflictividad, porque siempre es bueno que exista el traje ese que vos decís, como una norma que de referencia, digamos, como que no se está respetando entonces esa norma de referencia. Claro, o sea, ha sido tradición desde el 2005 para acá que el Ministerio de Trabajo da un marco dentro del cual se negocia. Si bien la negociación por esencia, como tú decías, es bipartita y tendría que ser libre y voluntaria, realmente no lo es y hay una especie de corset que te pone el propio Estado cuando te dice tenés que negociar dentro de estas pautas. Que eso, como ustedes recordarán, forma parte de la queja que hizo el sector empresarial ante la OIT porque el Estado interviene demasiado en lo que debe ser una negociación, reitero, bipartita. Pero esos lineamientos obviamente tienen un contenido macroeconómico, mucho más que laboral, pero después la sinergia que hay entre actores sindicales y empresarios hace que se busquen consensos y para que se logren consensos hay que, como decíamos hoy, elevar la mira de las pautas, porque son muy pocos los grupos que han podido acordar en la pauta. Y eso creemos que a la larga va a generar inflación, que es lo que al Estado le debe estar preocupando. Tú hablabas de los sectores empresariales afectados por la pandemia, ¿no? Se está viendo una reactivación en este momento, sobre todo en el sector turístico. Bueno, ya hablábamos de lo que va a ser ahora la llegada en esta quincena de noviembre. ¿Qué proyección hacen? ¿Qué proyección están haciendo en cuanto a esa reactivación justamente para que genere una recuperación que después les permita hacer frente a esta situación de acuerdos salariales? Y bueno, yo creo que la gran... 6 meses, 1 año, 2 años, claro. o sea... A ver, primero, por suerte, no hay ninguna duda que ha habido una reactivación y se ve en los guarismos de las personas en seguro de desempleo. Yo creo que el gran instrumento que tuvo el gobierno durante la pandemia es la creación de este seguro de paro parcial que permitía compatibilizar trabajo y desocupación o suspensión del contrato a la vez, cuando el esquema tradicional era suspendíamos todo un mes. Y la prueba está que tuvimos un pico de 200.000 trabajadores en seguro de desempleo en abril del año pasado. Y hoy se ha ido bajando mes a mes exponencialmente la cantidad de trabajadores del seguro de desempleo. La cantidad, el porcentaje de desocupación va mermando. Y hay una gran expectativa en el turismo para esta temporada. Uno ha visto, o si tú vas a las zonas balnearias, hay una preparación, hay un empuje. Nosotros creemos que si no viene una sexta ola, que la verdad estamos todos muy expectantes de ver lo que está pasando en Europa, de ver lo que influye esta cantidad de gente foránea que va a ingresar, Dios quiera que no genere efectos. Yo creo que la reactivación para el primer semestre del año que viene tiene que ser una constante. ¿Y cuáles son los sectores que están ahí todavía por acordar y los que están más complicados, ¿no? Bueno, el sector tiendas, el sector supermercados, hay el sector mensajería, toda la parte de deliveries y repartidores. O sea, son fundamentalmente los sectores de servicio los que hoy te diría que están más trancados en la negociación. Bueno, gracias por venir, Pablo. Gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. Igual para nosotros y esperemos que el cimbronazo dentro de 2 años no sea tal, ¿no? Para algunos trabajadores, sobre todo, que ven su poder de compra cada vez más comprometido, ¿no? No, y que después se traducen los precios, ¿no? Lo que pagamos todos por todos los días. Por supuesto que se traducen los precios. Y que, pero como vos decías, que no vengan más olas pandémicas, no, porque eso también... confiemos que la reactivación habilite a generar buenos acuerdos. Gracias por venir, Pablo. Gracias por la invitación. Un placer.